Octubre es un mes clave para finalizar los trabajos de jardinería y preparar la zona para la temporada invernal. Los días correctamente elegidos para plantar, replantar y cuidar las plantas en función de las fases lunares ayuda a aumentar la productividad y mejorar la tasa de supervivencia de las plantas. Y para comenzar a aumentar la productividad para el invierno, empezamos con los días raíz, que es el 1 de octubre. Este día es bueno para sembrar flores anuales. Se obtienen flores hermosas pero pequeñas. Las hortalizas sembradas desarrollan un buen sistema radicular y se adaptan bien. Es necesario seguir cosechando frutos y raíces, almacenando hierbas medicinales y semillas. Es recomendable podar las partes enfermas de la planta. La eliminación de malezas y el control de plagas. Agrega humus o composta al suelo en las áreas liberadas después de la cosecha. Es hora de cuidar el jardín rejuveneciendo árboles viejos y cortando ramas secas. También tenemos el 10 y 11 de octubre. Estos días proporcionan una buena cosecha que se conserva bien durante mucho tiempo. Durante este periodo se desarrollan bien las hojas, las flores y los frutos. Las verduras cortadas quedarán sabrosas y llenas de vitaminas. Es bueno recoger manzanas tardías. Los medicamentos contra enfermedades y plagas son eficientes. Puedes plantar y trasplantar flores de jardín perennes, árboles frutales y arbustos de bayas. También puedes sembrar cultivos resistentes al frío antes del invierno. Puedes podar árboles y arbustos. También procura aplicar fertilizantes minerales y orgánicos. En estos días puedes sembrar y plantar maní, legumbres, daikon, repollo, col blanca, brócoli, colinabo, coliflor, papas, cebollas, bambú, puerro, cebollín, acelgas, zanahorias, pimientos picantes, rábanos, nabos, remolachas, calabaza, ajo, albahaca, menta, perejil, apio, eneldo, rábano picante, espinacas. En cuestión de frutas y bayas, cerezas, peras, fresas, grosella, melocotón, ciruelas. En cuestión de flores, lo mejor es plantar flores de iris. Eso sí, procura no trabajar o manipular las raíces de las plantas, ya que éstas se pueden dañar y secar. En estos días raíz también tenemos el 18 y 19 de octubre. Estos días son ideales para cualquier trabajo. Asegúrate de plantar, sembrar y cosechar. Es un buen momento para desenterrar bulbos, tubérculos y bulbos para almacenarlos. Si el tiempo lo permite, puedes plantar ajos de invierno, además de árboles frutales y arbustos de bayas. En estos días puedes sembrar y plantar cacahuates, melones, legumbres, daikon, acelgas, zanahorias, pepinos, pimientos dulces y amargos, rábano, remolacha, tomate, calabaza, nabo, alcachofa, valeriana, repollo, cilantro, berros, perejil, lechuga, apio, espárragos, eneldo, hinojo. En cuestión de frutas y bayas, cerezas, peras, fresas, espino amarillo, ciruelas, cereza, escaramujo. Y pasando al campo puedes optar por maíz y girasol. Si te gustan las flores, puedes considerar la caléndula, dalia, jacinto, gladiola, guisantes de olor, iris, azafrán, azucena, capuchina, narciso, tulipán y salvia. También contamos con los días 27 y 28 de octubre. Favorable cosechar y almacenar semillas. Puedes trasplantar plantas de interior y empezar a sembrar hortalizas en el invernadero. En estos días toda la fuerza vital que determina el crecimiento de las plantas se concentra en las raíces. Las plantas descansan y su crecimiento se ralentiza. Por eso en estos días se recomienda realizar trabajos en la parte superior de las plantas, es decir, podar, injertar y reinjertar arbustos y árboles. También estos días son un éxito en contra de las plagas y enfermedades. Es hora de desenterrar la tierra del jardín, añadir fertilizante de materia orgánica, fósforo y potasio. Se recomienda plantar y sembrar cultivos que produzcan tubérculos como cebollas, papas, remolachas, legumbres, zanahorias, nabos y rábanos. Para las frutas y bayas lo mejor son las uvas y las grosellas. En cuestión de flores puedes sembrar o plantar áster, caléndula, aciano, dalia, clavel, gladiola, guisantes de olor, iris, caléndula, azafrán, lirios, amapola, margarita. No me olvides, peonias, prímulas, phlox, zinnia y salvia. Continuamos con los días hoja, que son el 5 y 6 de octubre. Es un buen momento para plantar esquejes, injertos, trasplantar y alimentar. En cuestión de cualquier trabajo en el jardín,
es mejor no quedarse con los brazos cruzados. Son un gran día para plantar árboles, arbustos, árboles frutales y arbustos de bayas. En estos días los cultivos comienzan a absorber mucha agua del suelo, por lo que conviene regarlos más abundantemente. Los frutos de las plantas van ganando fuerza, por lo que en estos días es un periodo propicio para recolectarlos, pero solo los que crecen por encima del suelo. También en estos días, si plantas y siembras, las plantas van a brotar rápidamente y van a desarrollar un tallo fuerte y un poderoso sistema de raíces. Evita realizar podas de árboles frutales y arbustos, aunque en estos días puedes remojar la semilla, sembrar, plantar plántulas para almacenamiento a largo plazo y semillas. En estos días a las plantas se les otorga resistencia a las enfermedades, especialmente a las plantas bulbosas anuales, perennes, hortalizas y calabazas como melón, calabacín, pepinos, zanahorias, perejil, rábano, remolachas, apios, papas y especialmente para las berenjenas, pimientos y tomates. Puedes sembrar, plantar hierbas y plantas especiadas, flores, plantas medicinales o plantas con espinas, frutos punzantes, así como plantas trepadoras y granos. También puedes injertar, regar, fertilizar con abonos orgánicos y minerales. En estos días tenemos el 14 y 15 de octubre. Estos días son buenos para sembrar y plantar en un invernadero con calefacción. En este caso, si es que está haciendo demasiado frío, también puedes desenterrar tubérculos de flores, cosechar y sembrar verdura que crecerán en el alféizar de la ventana. También puedes blanquear los troncos y ramas esqueléticas de los árboles frutales y organizar la protección contra los roedores. Evita podar las plantas y evita inundar, sobrealimentar las plantas y preparar mezclas de tierra, porque existe una alta probabilidad de pudrición e infección por hongos, pero puedes optar por cosechar especialmente aquellos cultivos cuyas partes aéreas superiores son comestibles, como legumbres, pepinos, tomates, pimientos, calabacines, berenjenas, maíz, girasoles, flores y plantas medicinales. En estos días hoja también tenemos el 22 y 23 de octubre. Es un buen día para trabajar con la parte aérea de las plantas. Eso sí, evita manipular las raíces. Si hace demasiado frío, puedes cubrir las plantas amantes del calor para el invierno, como las rosas, uvas, hortensias, lavanda, crisantemos. Si te gustan las plantas de interior, puedes dedicar un poco más de tiempo, como regarlas, quitarles ramas secas, hojas secas y tratarlas contra enfermedades y plagas. Evita en riego abundante y pellizcar las plantas. Seguimos con los días flor, que es el 3 y 4 de octubre. Puedes volver a plantar y replantar, sembrar cultivos de hojas y melones. Es beneficioso sembrar verduras en el alféizar de una ventana o de un invernadero. Procura desenterrar los lechos vacíos, aplicar fertilizantes orgánicos de fósforo y potasio y poner abono. Estos días son buenos para tratar las plantas de jardín y las plantas de interior de enfermedades y plagas. En el jardín, procura desintoxicar el suelo. En estos días se proporciona una cosecha duradera, obteniendo semillas de alta calidad, frutos grandes y sabrosos, incluyendo las flores que imparten aroma, riqueza y belleza. Puedes optar por plantar hortalizas como calabazas, melón, calabacín, pepinos, calabacines, calabazas, incluyendo los tubérculos como zanahorias, perejil, rábanos, remolachas, apio, papas y especialmente berenjenas, pimientos y tomates. También tenemos el 12 y 13 de octubre. Estos días son bastante buenos para limpiar la zona. También son buenos para seguir cosechando y preparando el suelo para la siembra de primavera. Es hora de poner abono, añadir materia orgánica, fertilizantes de fósforo y potasio al huerto. Es favorable arar, aflojar y aporcar la tierra, deshiervar y enraleo de plántulas. Si te gustan los arreglos florales, es momento de cortar las flores, ya que estas se almacenan mucho mejor durante el transporte y no se marchitan durante mucho tiempo. Es útil dedicarse a cosechar aquellos cultivos cuyos frutos maduran sobre el suelo, como melones, hortalizas de hojas, arbustos de bayas. También se recomienda plantar aquellas plantas cuyas partes aéreas sean comestibles, como calabazas, pepinos, calabacines, tomates, melón, berenjena, maíz,
girasol, plantas medicinales y cultivos de flores. Evita un riego excesivo ya que puede provocar enfermedades en las raíces. Y no exageres con la alimentación porque puedes quemar la planta. Evita limpiar las hojas y copas y sobre todo evita podar los árboles frutales. En estos días, Flor, tenemos el 20 y 21 de octubre. Es beneficioso trabajar con las partes aéreas de las plantas, pero evita la manipulación de las raíces. Es hora de preparar plantas amantes del calor para el invierno si el clima lo permite, como las rosas, uvas y hortensias. Puedes sembrar y plantar tubérculos, bulbos, legumbres y papas. Afloja la tierra sin regar, aporca, adelgaza las plántulas y deshierva. También procura fumigar contra plagas y enfermedades. Recorta zarcillos de fresa, quita brotes, da forma. Procura realizar una limpieza sanitaria. También es bueno cortar las flores si es que las quieres conservar por mucho más tiempo en un ramo. En estos días también tenemos el 30 y 31 de octubre. Procura no participar en la destrucción de las plantas. Evita cavar el suelo, arrancar plantas y arrancar árboles, pero sí puedes seguir cosechando, almacenando semillas y hierbas y haciendo los preparativos para el invierno. Planta todas las flores tuberosas, arbustos y rosas. Siembra plantación para almacenamiento a largo plazo y para semillas y replantación de plantas con cultivos de tallos como colinabos, raíces y tubérculos, incluidas las papas, verduras, cereales, legumbres y otros cultivos de hortalizas y frutas. Continuamos con los días fruto, que es el 7, 8 y 9 de octubre. Es beneficioso sembrar verduras y hierbas en invernadero. Es ideal para prepararse para el invierno. Procura cultivar la tierra y recolectar semillas. Puedes regar y alimentar los árboles y arbustos del jardín, así como las plantas de interior, y procura agregarles fósforo y potasio. Cosecha preferentemente aquellos cultivos cuyas puntas sean comestibles, como tomates, frutas, bayas, calabacines, calabaza, guisantes, frijoles, pepinos, pimienta, así como cultivos de flores y plantas medicinales. Al sembrar y plantar flores ornamentales en estos días, ayudan a que su floración sea más rápida. Evita regar en exceso y podar, ya que durante este periodo las plantas son muy sensibles al daño mecánico y sus heridas no sanarán por mucho tiempo. En estos días, Flor, también tenemos el 24, 25 y 26 de octubre. Tómate el tiempo para limpiar el área. Puedes regar abundantemente las plantas y aplicar fertilizantes. Es hora de podar arbustos y árboles, cubrir flores perennes y cultivos de bayas. Recolecta de todos los cultivos para almacenamiento a largo plazo, incluida la excavación de papas. Desentierra bulbos y tubérculos. También recolecta las semillas de plantas medicinales y la recolección de hierbas medicinales. Procura sembrar y cosechar girasoles, ya que estas semillas oleaginosas se conservan bien, ya que no se enmohecen y se obtiene un aceite de excelente calidad. Evita pellizcos en tu planta, ya que cualquier daño, incluso el más mínimo, puede provocar que la planta se seque. Seguimos con los días composta, que es el 2 de octubre. En este día no molestes para nada a las plantas. Lo mejor es hacer un plan para futuras plantaciones. No hagas absolutamente nada en tu jardín, incluyendo evitar regar y podar tu planta. También tenemos el 16 y 17 de octubre. En estos días es mejor dirigir tus esfuerzos en proteger árboles y arbustos. Si hace mucho, pero mucho más frío de lo normal, lo mejor es evitar cualquier manipulación con la planta, ya que ésta se debilitará y no dará buenos frutos. Lo mejor es empezar a crear tu mezcla de composta con humus, ya que es rica en nutrientes y mejora la fertilidad del suelo. En estos días composta también tenemos el 29 de octubre. Evita cualquier manipulación con tus plantas, árboles y arbustos, y sobre todo evita podar. Evita incluso regar las plantas, ya que ésta no absorberán el agua. Puedes preparar tu composta con residuos de jardín como flores, cáscaras. Incluso puedes mezclar restos de comida. Así que ya sabes, cualquiera de estos 4 días son buenos para hacer tu composta. Por lo tanto, octubre se considera el último momento de la cosecha y limpieza del jardín. El mes es propicio para la plantación de árboles frutales y arbustos de sistema radicular abierto. Las mejores flores para plantar en la primera quincena de octubre son las bulbosas,
tulipanes, narcisos, lirios, campanillas, jacintos, urogallo imperial, azafranes y mucho más. Vale la pena considerar que plantar demasiado tarde puede provocar un enraizamiento deficiente y congelación de las plantas o un retraso en la floración. Así que cuéntame qué plantas o árboles consideras proteger para este invierno. Recuerda que siempre leo todos los comentarios, ya que son muy valiosos para ayudar a otros. Y antes de que te vayas, no olvides de reventar el botón de me gusta, compartir este video y seguirme en todas mis redes sociales, ya que me encuentras como Liz Style. Y nos vemos en el siguiente video.